que suene y resuene. Segunda temporada de 60 y qué, un podcast de Lucero Miranda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas trasnochadas, donde quiera o la hora que sea que esté ocurriendo, otorgarnos el favor de su atención. Pues esta mañana estamos en un restaurante muy fifí, muy rico, y es la oportunidad para conversar con alguien a quien he esperado largo tiempo para poder conversar con él. Y para mí era muy importante iniciar conversaciones con personas especializadas en el tema de personas mayores, y pues especialmente para mí era fundamental que ese inicio de conversaciones con personas especializadas fuera justamente con mi hijo Gustavo. Mi hijo Gustavo es el mayor en la familia y resulta pues que el primogénito estudió medicina y decidió especializarse en geriatría. Quiero que sepa que lo amo mucho, que lo admiro muchísimo, que me admira y reconozco el esfuerzo y el trabajo pues de todo este tiempo. Sé que no ha sido fácil, ni en la época de estudiante, ni en la época de estudiar medicina general, ni en la época de la especialidad, más en nuestro país, pensando en cómo tratan a los residentes, a los internos. O sea, es atroz la manera en que yo me atrevería a decir son humillados, son sometidos, son obligados a ser parte de un sistema que en vez de trabajar en sus cualidades sociales, hacen que empeore. Entonces yo le admiro ese don de gentes que ha sido capaz de mantener dentro y fuera de casa, y especialmente con sus pacientes, sin importar, insisto, si era médico general, si era interno, si era residente. Y bueno, ahora en este trabajo tan arduo que él eligió, yo creo que de las especialidades, la que él elige es una de las más arduas. Él es geriatra, y al ser geriatra pues se ve sometido a una serie de situaciones y circunstancias que no necesariamente son lo común para otras especialidades. Él trabaja pues con las personas más invisibilizadas en términos de edad. Él dedica su vocación, porque sí tiene que ser vocación con todas las cosas que haces, dedica su vocación a tratar con dignidad a estas personas mayores, y pues aunque suene triste, ayudarles a bien morir. Gus, bienvenido, qué gusto. Muchas gracias. Gracias. No lo puedo creer. Tal vez la audiencia quiera saber que viviendo en Monterrey se había vuelto difícil durante la temporada 1 que encontráramos un rato para sentarnos a platicar. Así es. Pero que estoy en Guadalajara. Estás en Guadalajara y estamos sentados en un lugar muy verde, ¿verdad? Rodeado de árboles y plantas. Sí, muy bonito aquí. Bueno, trajimos al doctor a que se le alegrara la mirada. Muchas gracias. Gus, sé que te preocupa, ¿qué te puedo preguntar? Sí, me preocupa no saberme todas las respuestas, como si esto fuera pero, bueno, de algún modo examen. Pero la ventaja que tiene la mamá de Gus, y voy a abusar de esa ventaja, es que le digo, a ver, ¿quién más te puede taruguear en la vida? Pues yo, todos los demás es doctor. Eso es cierto. Doctor, pero yo sí le digo tarugo y algunas otras cosas, ¿sí? Pero con mucho amor. Gracias. Entonces, gracias. No es un examen de arte, tampoco fue mi alumno en arte. Sí, es cierto. Sí. Y cuéntale a nuestros podescuchas, pues ¿qué ha sido este camino desde la elección de la carrera? La elección de hacer la especialidad en geriatría es porque tuve oportunidad de trabajar como médico general recién egresado, con la intención inicial de ser pediatra, y descubrí que es radicalmente distinto el modo en que asumimos va a ser la práctica profesional cuando estamos en entrenamiento, sobre todo en el medio institucional, con personas que tienen una frecuentemente y tristemente mucho mayor necesidad asistencial en el tema médico, que cuando tratamos de hacer de esto nuestro sustento. Sí. Y creo que particularmente la pediatría se distingue porque el cliente en realidad son las mamás. Sí. Es todo un cambio de paradigma respecto a lo que uno en su proceso formativo
interpreta, que va a ser la pediatría. Y me enamoré de estar trabajando para los adultos mayores. Yo creo que ella tenía mucha admiración para con las personas que tienen la oportunidad de disfrutar y de enfrentar el proceso de la vejez, probablemente por las personas mayores que he conocido de la familia, y también por de algún modo estar, como ya bien dijiste, siendo el mayor de todos los hijos, un poquito más inmiscuido en el mundo de los adultos. Sí, desde bastante, pequeño, sí. Entonces siempre ha habido mucha facilidad para poderme sentar y platicar. De inicio, creo que eso es un buen fundamento para la geriatría. Pero déjenme decirles que conforme iba pasando por las especialidades en la carrera, que quiso ser cardiólogo, quiso ser endocrinólogo, ginecólogo, pediatra también. Claro. El del corazón. Sí, cardio. Sí. Sí. Entonces fue toda una aventura, porque cada vez que tenía una nueva materia de especialidad, él regresaba enamorado. Sí. Entonces un buen día dijo, gracias. Un buen día dijo, pues quiero ser geriatra. Y su padre y yo volteamos a vernos como diciendo, ¿what? Y bueno, pues inició esta aventura que yo insisto, creo que es muy interesante, es muy fundamental desde el tema de la dignidad, de los derechos humanos, del acompañar a los que menos se ve actualmente. Sí. Entonces, creo que se necesita, y son flores para ti hoy, no siempre te las voy a echar. Y aparte en público se siente más bonito. Pues mucha nobleza de corazón, mucha humildad en el sentido de te estás enfrentando a alguien que tiene sabiduría, que tiene experiencia de vida, que posiblemente en la mayoría de los casos no la está pasando bien. Sí. Si fueron a visitar al geriatra al menos, porque también debo reconocer que puede que en ese sentido tenga una perspectiva un poquito sesgada, porque es poco lo que tengo oportunidad de interactuar con las personas mayores que en realidad no tienen necesidad de un médico. ¿Privilegiados? Sí, en varios modos. Astutos, en que han sabido muchos de ellos cómo ahorrarse los inconvenientes que trae una vida muy longeva también. Y tal vez por eso yo, más que otras personas, puedan tener una experiencia todavía más nutrida, pero en la parte de la vejez de aquellos que no han tenido esa misma fortuna. Y quiero pensar que todavía la mayor parte de la población de adultos mayores en nuestro país está en una situación de salud que les podría beneficiar ver al geriatra más para cuestiones preventivas, pero que no estén en esa necesidad urgente de asistencia médica. Pero sí, la mayor parte de los pacientes que veo cuadran totalmente con tu descripción. Y ayer conversábamos, ¿no? Que además la gente cree que acudir a un geriatra es cuando ya la cosa se está poniendo en crisis, en lugar, bien lo dijiste hace un momento, de tener acciones y tomar decisiones de carácter, creo que lo dije al revés, de carácter preventivo. O sea, la vejez, eso culturalmente no nos lo enseñaron. Tus papás, tus abuelos, tus bisabuelos, o sea, no había esa cultura de, o sea, ¿cómo vas a asegurar una vida digna en una persona mayor? Y yo ahorita que te escuchaba pensaba en la estancia que tienen fundada, en la que trabajan tú y un equipo. Y he tenido oportunidad de estar 1 o 2 veces. Y podrías tener, yo veo todas las estancias que se anuncian aquí en Jalisco, por ejemplo, sé que hay de todos tipos, pero pues me llega información de las más elegantes, las tipo hotel, donde, bueno, todo es maravilloso, por lo menos en la publicidad. Y creo que ya a estas alturas de sus vidas, y hablo de Gustavo y hablo de su esposa Noemí, y las personas con las que están asociadas y el equipo, pues podrían estar trabajando con gente que tiene la vida solucionada. Y no necesariamente, o sea, yo he visto que tienen personas de todo tipo, y he visto también, he observado y les escucho pues que tienen numerosas personas con una vulnerabilidad muy alta. Tratamos por eso de mantener los costos lo más bajito que se pueda. Lo que se pueda. Así es. Y
esos proyectos en los que he estado participando de estancias, gracias, son la mayoría pensados en los pacientes que ya tienen algún diagnóstico de deterioro cognitivo, que yo diría la mitad de ellos terminan buscando a través de la familia extendida un lugar de cuidados permanentes, porque también influye el hecho de que muchos de ellos no tienen hijos o tienen muy pocos hijos. Pues no sé si esté bien generalizarlo, pero me atrevería a decir, con la poquita experiencia de estos años en la geriatría, que creo que ninguno de mis pacientes ha querido ser carga para alguien más. Y eso a veces llega a un punto de ser tan exagerado que como que ellos mismos se castigan no dejándose apapachar, cuando yo creo tendrían bien merecido dejarse apapachar en varios aspectos de sus vidas, ya siendo personas mayores. Pero a veces es una combinación de sobrecarga del cuidador para los que requieren de alguna estancia geriátrica y que son hijos o yernos, nueras, nietos que ya no pueden más, y en otras ocasiones es un tema de nada más volver un poquito más eficiente el uso de los recursos. Tal vez personas que trabajan mucho y déjame probar esto. Me pasé un café de olla que está muy bueno. Sí, está muy rico. Sí, está muy rico. Y no por otra cosa, sino pensando en que van a ser pacientes que van a requerir también de su visita de la cuestión de rehabilitación, la cuestión de nutrición, la cuestión de el podólogo, etcétera, etcétera. Esos recursos se tienen que administrar de la manera más eficiente que se pueda. Claro. Es más o menos como el tipo de personas a quienes han estado dirigidos los servicios de estancias geriátricas en los que he trabajado. Sí. ¿Y qué dificultades sueles encontrar? Ya me volví muy formal y no se trata de eso, pero te voy a aprovechar. ¿Qué dificultades encuentras principales en torno a la vida? Déjame ver si lo puedo elaborar bien. En torno a la vida de personas mayores que ya no permanecen con sus familias, porque antiguamente pasara lo que pasara, sí había alguien que asumía el rol de cuidador. El caso de tu tía Gusi, por ejemplo, asumía, se hacía cargo de cuanto pudiera pasar en casa, especialmente pues con tus abuelos ya muy viejitos y muy minados en su salud. Entonces tocaste un tema y toco un tema que es el de los cuidadores, que será un punto y aparte, ¿no? Sí, mucho que hablar. Pero en el tema de las personas mayores, que es como la complejidad más compleja en cuanto a asumir que ya cumpliste una edad donde necesitas ayuda. Hay quien no lo acepta nunca, pero que necesitas ayuda, que ahora a lo mejor no te piden opinión, que eso me parece tremendo. Perdón, que los hijos en su amor, en su desesperación, en lo que le quieras llamar, toman las decisiones sin tomar en cuenta a la persona, y más una persona que está lúcida todavía, aún alguien que pueda tener deterioro, un cierto grado de deterioro cognitivo, está en capacidad de poder decir yo quiero esto de mi vida. Claro. ¿Cómo son esas complejidades o cómo las observas y cómo las manejas? Porque además, ayer platicábamos también que tú eres así como en relaciones públicas de los viejitos. Se me da un poquito. Sí. Lo primero que me viene a la mente, que es tal vez con lo que más aprendizaje he tenido yo y es tal vez lo que se presta a las conversaciones más profundas con muchos de mis pacientes, es que partiendo del punto que entrar en el proceso de la vejez va a significar ciertos cambios orientados hacia un deterioro en buena medida de muchas de las funciones que disfrutamos durante la edad mediana. El hecho de retirarse cuando uno todavía está fuerte, antes de que sean los mismos problemas los que le obliguen a alguien a retirarse, es tal vez un importante cambio de paradigma que muchos tienen que enfrentar en algún momento. La gran mayor parte de los pacientes que tengo que dejan de manejar, por ejemplo, son personas que dejaron de manejar porque chocaron. Son personas que dejaron de manejar porque se perdieron manejando en la ciudad.
Sí. cuando muchos de ellos pudieron haber escuchado el consejo de considerar que tal vez su velocidad de reacción había cambiado, que su Claro. capacidad de orientarse había cambiado, que su forma de tomar decisiones y ejecutar bajo momentos de presión ha cambiado, y dejar de manejar a tiempo antes y no representar ese riesgo para con ellos mismos y para con otras Para con personas. los demás. Y lo mismo sucede también con tomar decisiones en la cuestión financiera, tomar Vivir solo o acompañado. exactamente, tomar decisiones en la cuestión patrimonial. Claro. Yo creo que la gran mayor parte de los proyectos de carácter legal en donde mi trabajo se ve involucrado es porque también se fueron postergando la toma de decisiones difíciles respecto de qué va a pasar con estos recursos y con este patrimonio, hasta que los pacientes ya están en una situación en donde no tienen oportunidad de decidir al respecto. Y yo sé que todos de algún modo mantenemos esa esperanza de que las cosas no van a estar cada vez más mal, y yo sé que esto podrá prestarse también a mucha discusión en muchos sentidos, porque también hay algunas otras posturas ajeístas, viejistas, etcétera, que tienen mucho que decir al respecto, que siento que, aunque son muy valiosas desde la perspectiva gerontológica, creo que a veces caemos en la trampa de minimizar que hay vulnerabilidades inherentes al proceso del envejecimiento. Entonces creo que ese es el primer gran punto. Y respecto específicamente a personas que cambien su entorno social por estar en algún otro tipo de ambiente de cuidados, que la mayor parte ya tienen algún deterioro cognitivo avanzado, yo creo que el siguiente punto que me viene a la mente es lo relacionado con formar nuevos vínculos. Claro. Siempre hay un proceso de adaptación cuando alguien recibe algún cuidador de tiempo completo en casa, cuando alguien tiene que ir a vivir a alguna estancia geriátrica, cuando se toman decisiones que involucren la rutina diaria. Yo creo que es una cualidad que, haciendo la comparación con lo que escucho de colegas en otros países, nos destaca en Latinoamérica, que somos un poquito más ¿Cálidos? Exactamente, más compartidos para sentarnos a comer con personas desconocidas que se vuelven nuestros amigos después de unos cuantos minutos. Y eventualmente familia. Exactamente, entonces en eso creo que no la tenemos tan difícil, por decir, si alguien llega a la estancia geriátrica, cuestión de como que abrirle los brazos y agregarlo en esa dinámica un poquito más de familia, aunque se trate solamente de cuidadores y de personal de enfermería. Es algo que es muy bonito, muy satisfactorio de encontrar en la mayor parte de los pacientes. Yo creo que los contados casos que tenga que atender en el año, que no logren ese proceso de formar nuevos vínculos, es porque hay algo en la salud del aspecto cognitivo que no se los permite. ¿Es su historia personal? Es muy bonito que los pocos casos de evidente maltrato que he visto en personas mayores no les han quitado a esos pacientes en particular la capacidad de abrir su corazón a otros una vez que ven que hay una intención buena. Es algo que naturalmente deja cicatrices, pero creo que si hay un grupo de la población, al menos en mi contexto de la población norestense, un grupo de la población que son muy resilientes, muy capaces de sobrellevar experiencias difíciles y ver qué cosas de provecho les logran obtener para su crecimiento personal y para dar buen testimonio a otros, son justo las personas mayores. Sí, pues es que ahí está la sabiduría, ¿no? Está la experiencia de vida, el decir, ese muchacho en esa bicicleta que lleva mal puesto el asiento, se va a estrellar. Y claro que en el siguiente árbol se estrella, lo saben. Y no es que sean magos, es sabiduría. Ok. Tengo otra pregunta, y esta te la he querido hacer desde hace mucho. No es una pregunta sencilla, pero algo que a mí me inquietó cuando tomaste la decisión de la geriatría, es que es una especialidad que te lleva más, insisto, que en muchas otras, no digo que sea la única, a convivir con la muerte. Sí.
Y yo muchas veces, perdón, me he preguntado, o sea, algunas veces que hemos estado en Monterrey, te he visto salir a las 2, 3 de la mañana porque tienes que extender un certificado. Y sí te veo y digo, wow, ¿cómo lo hace? ¿Cómo lo logra? Me conmueves mucho, nunca te lo he dicho, esa parte de tu labor me conmueve muchísimo. Porque yo creo que hay que tener tripas para enfrentar esto, y más cuando ayer te oía expresarte de alguien que decías, pues ya estaba muy mal y sigue adelante, Sí. Entonces, pues cuando se va, por más que seas un médico y estés entrenado para enfrentar esto, pues hay una parte humana. ¿Qué pasa ahí? ¿Se te nublaron tus ojitos? Un poquito. Me sigue resultando siempre una experiencia compleja. Sí. Porque es frecuente que haya consuelo y alivio de ver que se logró durante el proceso de cuidados del bien morir a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Y eso creo que la mayor parte del mérito es para con las familias, que son lo suficientemente pacientes de sentarse a recibir consejos y una que otra instrucción. ¿Algún regaño? Y tal vez un jalón afectuoso de orejas. Y la mayor parte de las veces se logra hacer una diferencia que aún para las personas que tengan cero contexto de lo médico se vuelve evidente, una diferencia positiva en que los pacientes, aunque no se les haya podido remediar la enfermedad que les está causando la muerte, sí se pudieron controlar bien los síntomas, y también que hubo oportunidad de despedirse, de cerrar ciertos ciclos, etcétera. Entonces, en ese sentido hay paz, hay satisfacción, pero la mayor parte de esas personas son personas con quienes ya hubo oportunidad de formar justamente algún vínculo amistoso. Claro. Yo no soy de los médicos que traten de mantenerse fríos y ajenos al proceso y de no contestarles las llamadas telefónicas de las 3 de la mañana, etcétera. Eso, pues, de algún modo termina canjeando también una parte de mi persona a través de este dar y recibir. Y eso siempre es triste. Es algo que... La partida de la persona. Exactamente, el hecho de que algún paciente con quien haya habido oportunidad de formar ese vínculo fallezca, es algo que naturalmente causa tristeza. Y yo creo que como cualquier otra situación de pérdida o de duelo en la vida, es tal vez algo que a veces podemos enfrentar de una manera un poquito más sana o un poquito más angustiada, dependiendo de cómo está en ese momento nuestra capacidad para también mantener la propia salud, en el contexto espiritual, en el contexto físico, en el contexto relacional, etcétera, etcétera. Y creo que hay pues muchas otras experiencias hermosas, continuas de la vida que también permiten que el corazón no haga nido en esas experiencias difíciles y esos sentimientos difíciles. Sí, es un proceso en ese sentido complejo, del que yo seguramente voy a seguir aprendiendo mucho, ¿sí? Y causa mucha reverencia también el pensar que muchos de estos pacientes, porque no todos son personas mayores muy mayores, algunos son personas que están tal vez en la sexta, séptima década de la vida, sí, que todavía yo te describiría como alguien en edad mediana, en una etapa intermedia de la vida. Mi corazón es... buenos días. Hola. Yo sí voy a aceptarle esa de ahí, por favor. Ese mero, gracias. ¿Esta de qué es? Perdón, estamos escogiendo un pan
para continuar esta conversación. Endulzar este momento un poquito amargo. Guayaba. Algo que no tenga guayaba. ¿Puede escribir natural o escribir un toque? Uno natural. Me voy a comer un croissant. Queridos Y seguro podescuchas. lo vas a disfrutar mucho. Sí. Gracias. Y bueno, mientras le sirven su bizcocho a Gracias. Gus. ¿Quiere que le deje cucharitas? No, así. No, así está perfecto. Qué amable, gracias. Déjenme decirles que estoy más conmovida ahorita porque todo este ratito que hablamos de este tema tan complejo, mis ojitos han estado espejeando. Ya estoy manteniendo la Y creo que compostura no otra es la vez. desvelada o lo que haya podido hacer es hablar de estos temas que resultan complejos. Y de ahí me viene una idea. Yo creo que, o sea, pensando en la etapa en que yo estoy viviendo y conversaciones que he tenido con amigas, creo que hay en el camino de esto de envejecer y aprender a envejecer con dignidad y defender nuestros derechos y nuestros espacios, hay mucho miedo. Hay mucho miedo porque te das cuenta que ya no puedes caminar igual, que te cansas más rápido, que esa maceta que movías antes, pues ahora tienes que esperar quien te la mueva. Sí. Veníamos platicando ahorita, yo traigo un bastón de planta en el auto y si ando sola y tengo que caminar un tramo grande de calles, sí o sí voy a usar el bastón, aunque no lo necesite. Y es como un proceso de ir aceptando que el bastón no te hace menos fuerte ni menos digno, pero lleva su tiempo, lleva su proceso. Y bueno, y ustedes saben lo que yo detesto, cuando alguien llega y te ve con el cabello cano y te dice, madre, ¿te sirvo otro café? Yo insisto, yo no soy su madre, está ofreciendo un servicio. Entonces sí enfrentas un lado como tus demonios internos, pero esta parte del edadismo, esta parte de marcar que ya no eres igual a los demás, a las demás, ya no resulta tan agradable, no resulta cómodo. Y cuando te das cuenta que hay ciertas decisiones que se toman, no pensando en tu capacidad, en tu experiencia, lo que puedes saber, lo que puedes enseñar, y que simple y sencillamente eres descartado, eres desechado, pues porque ya rebasaste los 60, ¿sí? Y además no se tiene la delicadeza de decir, mira, así están las cosas, ¿cómo te sientes? ¿Puedes? ¿No puedes? Sí. Y hay gente que yo sé que se muere de tristeza porque la obligaron a retirarse de un trabajo, porque no le ayudaron a entender cómo había ido cambiando. Hay personas que las retiran del aula sin decirles ni agua va. Yo personalmente sí dije, ahí la vemos, y si me preguntas, extraño mucho el aula, extraño mucho tener alumnos, extraño muchísimo la interacción con los jóvenes. Sin embargo, sí soy una convencida y ha sido una directriz en mi vida de que hay que saber irse a tiempo. Sí. Entonces, regreso al punto, los miedos. Sí. Creo que una de las mejores estrategias que tienen la mayor parte de las personas mayores y sus familias con quienes he trabajado es que es mucho más fácil el acceso a la información. Y creo que mientras más se empape alguna persona mayor de cuáles son todas las diferentes herramientas que les pueden asistir a un mejor proceso de envejecimiento, mejor las van a poder saber utilizar con oportunidad y con un mayor conocimiento de causa. Creo que mientras más profundizamos en nuestro entender ciertas cosas, también menos sensaciones o sentimientos nublan el momento de utilizar esas herramientas. Y eso pasa mucho me refiero a herramientas farmacológicas, herramientas para evitar accidentes, herramientas que sean estrategias compensatorias para los pacientes que empiezan con cambios en cierto dominio cognitivo. Y eso por una parte. Creo que a veces tenemos mucha culpa los que estamos atendiendo a adultos mayores o responsabilidad, se escucha menos agresivo, respecto a no darnos ese tiempo para la educación de los que van a tener que utilizar estas herramientas antes. Y por otra parte es también algo muy bonito, ahorita que hay mucha mayor facilidad para conectar con otros a través de la tecnología, rápidamente encontrar quien haga segunda cuando alguien
sufrió algunos de estos contextos de ser retirado de su ambiente, de su contexto, de lo que le daba buena parte de su significado, de lo que le mantenía funcional, exactamente. Buena parte de esas personas, con un par de comentarios en el Facebook, van a encontrar quien les haga segunda para escribir su libro, para emprender algún pequeño negocito en casa, exactamente. Va a haber muchos grupos que promuevan el apoyo y la retroalimentación positiva con quienes puedan mantener una vigorosa vida social. Y creo que también es bueno alentar a las personas que en ese proceso de envejecimiento tuvieron que dejar, tal vez sin quererlo, ciertas costumbres, ciertos trabajos, ciertas rutinas, a que... Ciertos hobbies. Sí, porque muchas veces es el mismo paciente el que se pone la traba, o el que solito se cuenta la idea de que va a ser difícil poder emprender algo más. Y eso deteriora también mucho, ¿no? Muchísimo. Creo que lo mejor es que nos mantengamos ocupados y socialmente activos hasta el último día. Y eso es algo que definitivamente que sí se puede lograr si logramos tener este paradigma desde la juventud, que es algo que no nos va a costar trabajo conforme vayan pasando los años. La mayor parte de las personas que no logran hacer algún tipo de transición que les siga manteniendo con esa satisfacción de servir a otros, sí, con esa sensación de que al final del día ya fue productivo, me atrevo a decir que son personas que, escarbándoles poquito, tal vez están enfrentando alguna dificultad en el contexto de la depresión, en el contexto de la ansiedad, y que tampoco es algo normal. No hay que decir que todos los viejos, por ser viejos, van a llorar más frecuentemente. Sí, es algo a lo que hay que también... Pero culturalmente, hablando de mi generación de hacia atrás, yo recuerdo cuando llegué con mi madre con mi primer diagnóstico de depresión, y me dijo, ay, esos son locuras. Me dijo, esos son payasadas. La depresión es una enfermedad de ricos. Y yo dije, madre, bueno, lo pensé, no se lo dije, pero dije, yo venía buscando a papacho, a mamacho, como dice mi amiga Maru. Sí. Y pues ni paper. Sí. No, disculpen la poca formalidad. Sí. O sea, no hubo manera de que recibiera eso que yo estaba esperando. Sí. Eso tal vez explica por qué también muchas personas, cuando empiezan a tener ciertos síntomas que terminan afectando también la cuestión biológica, como cambios con el patrón de sueño, cambios con el apetito, el peso, etcétera, no buscan algunas de estas herramientas que sabemos que pueden ayudar a equilibrar la balanza otra vez. Y por terminan, veces. exactamente, y terminan viviendo en carne propia las circunstancias. Entonces, este tipo de ejercicios, este tipo de trabajos que tú muy bonito has tenido la disciplina de lograr hacer ya estamos en la segunda temporada. Sí, tuvimos que más de 70 episodios en la primera, y ahorita este va a ser el 13. ¿El 13? Ah, mira, qué número tan interesante. Cabalístico. Pero esto ayuda a ese despertar un poquito en las personas que pudieran necesitarlo, la curiosidad sobre, ok, tal vez no tengo necesariamente que aguantarme esto, tal vez no necesariamente el hacer algo que mejore mi estado de ánimo o mi salud emocional va a significar que tengo que gastar una fortuna. A veces con solamente tener una mascota en casa, es impresionante lo que eso hace. Gracias a la bondad de la familia Carrión Suárez, ahora tenemos 3 mascotas en la casa de los abuelos. Sí. Y sí, somos felices. Es menor la incidencia de infartos, por ejemplo, en personas que tienen alguna mascota. Claro, fíjate que escuchándote hay recursos que no son costosos. El asunto, por lo menos en nuestro país, a mí me inquieta que pues estamos en pañales en muchos aspectos. El otro día lo comenté en otro podcast, iba en el carro y escuchaba en el radio que va a haber ahora en septiembre un congreso de geriatría donde los que van a participar son personas mayores.
y van a analizar los problemas de los mayores. Y pues yo me indigné, la verdad, porque dije, los problemas ahí están. Y de una u otra manera sabemos cuáles son los problemas. O sea, yo creo que ya tenemos que brincar a lo que sigue. O sea, cuáles van a ser las políticas públicas, qué tipo de profesionistas necesitamos, cómo hacemos intervenciones, cómo nos acompañamos. Y entonces algo que es muy bonito de hacer el podcast, aunque no lo parezca luego, es que tengo que leer mucho y tengo que informarme mucho, y donde he encontrado una riqueza extraordinaria para lo positivo y lo negativo es en material español. Sí. Hay proyectos maravillosos. Lo he contado también, hay unas que son las Picapuertas, que es un grupo de mujeres, particularmente mujeres, en estos pueblos que ya se van quedando vacíos, habitados solo por viejos, que una vez al mes van a las casas, sí o sí a las casas, tocan la puerta, esperan a que les abran, llevan sus cuadernos de registro y están detectando si hay necesidades que necesitan, pero especialmente el objetivo de picar puertas es hacer un contacto con la persona y pues llevar a esa persona a un proceso de socialización. Sí. Porque está, o sea, la parte de la sociedad, de la soledad no deseada, es un tema tremendo, y eso es aquí y en cualquier lado. Sí, eso es cierto. Y creo que ayuda mucho el que logremos mantener ese entusiasmo de ser participativos, indistinto de qué tanto Dios nos permita de vida y de qué tanto hayamos tenido que buscar otras formas de mantenernos funcionales, que a veces hay algunas cosas que van a cambiar, tenemos que encontrarles el modo de sacarles la vuelta. Y las personas que tienen esa chispa, como ese fuego interno, también van a enfrentar a su vez el exceso de protección o no sé, que le quiere dar la gente alrededor, sobre todo la familia, o tal vez la falta de credibilidad que les van a conceder a que todavía son capaces de hacer algo. Es un exagerado, se puede. Sí, la mayor parte de las veces que tengo alguna consulta inicial con alguna nueva persona mayor y su familia, tocamos el tema de que los hijos dicen, por favor doctor, dígale que ya no puede estar haciendo esto, que ya no puede estar haciendo aquello y demás. Y esa como instrucción tajante de que simplemente vamos a prohibir ciertas cosas en lugar de buscar otras maneras de solucionarlo, creo que es algo que también le hace más difícil para aquellas personas mayores que quieren seguirse manteniendo activos, el mantenerse activos. Y tiene que ver con calidad de vida. Totalmente sí. Y hace una diferencia tremenda que sean personas que siguen sintiéndose parte de algo más grande, en lugar de ser personas que ahora se sienten atadas de brazos, cuando en realidad pues accidentes vamos a tener en cualquier etapa de la vida, desafortunadamente. Es nada más cuestión de ver dónde poner antiderrapantes en el suelo. Sí, por ejemplo. ¿No es un problema de edad? No, es solamente un problema de... Sí. De... ¿quién pone escalones donde uno no los quería? Sí, no los necesitas, sí. Claro. Pero es bueno pensar en esos dos grandes grupos. Las personas que no sienten como que esa facilidad para encajar, y las personas que quieren seguir haciendo algo pero que no les dan la oportunidad de hacerlo. Creo que sería una forma en la que se pueden abordar la gran mayoría de las necesidades de mantener a las personas mayores activas y productivas. Sí, fíjate que yo veo a mi hermana, pues ella ya es más de 60, Alejandra, que es mi siguiente hermana. Ella tiene una condición de discapacidad, pero del mismo tamaño que su discapacidad, que es muy grande. Tiene una capacidad de resiliencia que yo creo que ni en 3 vidas voy a lograr, ¿sí? Y resulta que ahora que está viviendo sola después de la partida de mamá, pues ella no deja de hacer cosas y bueno, tiene que hacer sus seguimientos médicos y demás. Pero resulta que en la iglesia que está muy cerca de donde ella vive hay un salón que les prestaron para que se reúnan personas mayores. Entonces empezó un grupo de 45 mujeres.
y ahorita van en 12. ¿Sí? Wow. Pero esas 12, Gracias. pero esas 12 se juntan ya a tejer, se juntan para ir a algún lado, se están reuniendo, ya la invitaron a comer, ahora ya organizaron que van a hacer desayunos o comidas ahí en el mismo lugar donde se reúnen, y una vez cada cierto tiempo le va a tocar a cada una de ellas. Me avisa por el chat, ya voy a mi grupo, y dices, yo creo que por ahí está, o sea, que ir encontrando tus espacios. Sí, exacto. Sí. Perdón, y sentirte en el grado que sea pleno, que sientas un grado de plenitud, de pertenencia, perdón, de identidad, que te levante el ánimo más que te lo aplaste, ¿no? Sí, claro, claro. Para todos los que nos escuchen y que estén logrando mantener ese nivel de desempeño, creo que son personas que pueden sentirse muy orgullosas, que nos dan un ejemplo muy claro, muy práctico, muy aterrizado de qué es lo que vamos a poder hacer los que todavía no llegamos a la vejez y esperemos tener concedido llegar a la vejez. Y con dignidad. Y con dignidad además, así es, porque tal vez en los detalles es donde uno encuentra todavía más dificultades, y ver cómo hay personas como no sé, como más creativas, más pensando out of the box, en resolver lo del día a día, es algo que resulta muy alentador y muy inspirador para los demás. Claro, Sí. claro. Pues dos preguntas más. Sí. No me veas con cara de sueño. Voy a pedir otro cafecito. Sí. Ahorita que venga él. ¿Cuál ha sido tu experiencia más bonita? Si es que puedes hablar de una sola, porque esas son preguntas muy traicioneras, pero como más dignificante, que más te ha llenado, que más plenitud te ha dado en tu trabajo con las personas mayores. Tal vez el observar, bueno, no es una experiencia aislada, es una experiencia que veo pocas veces, pero que es algo que me da cierta noción de trascendencia. Es cuando en alguna familia los que estaban alrededor de alguna persona mayor ya con síndromes geriátricos y con enfermedades establecidas, con consecuencias complicadas, cuando esa familia logró de una manera tan efectiva, con tanta calidad, convertirse en cuidadores de excelencia para ese paciente, y que esa misma familia empieza a extender ese mismo buen modo de hacer las cosas a otras personas, solamente porque dicen, ya somos muy buenos haciendo esto, entonces ahora que, por así decirlo, ya se desocupó esta cama y este cuarto, pues podemos decirle a nuestra vecina o a la tía de nuestra tía o a aquella otra persona, aquí ya está todo en alfombra roja, entonces déjenos seguir compartiendo la bendición con alguien más. Pasa poco frecuentemente, la mayor parte de los... La estancia en la que están ustedes creo que tiene un origen más o menos así, ¿no? Sí, era una familia que tenía varios adultos mayores y dijeron, mejor ponemos nuestra propia estancia geriátrica en lugar de meterlos a cada uno a una que haya 12 cuidadores, ¿no? Exactamente. Y terminamos nosotros comprando esa estancia geriátrica una vez que ellos se dieron cuenta que lidiar con empleados así es un asunto totalmente distinto. Hola, le voy a pedir un café de olla, pero en un vaso para llevar. Gracias. O sea, el notar que esa capacidad se mantiene y se sigue aprovechando de cómo mantener los mejores cuidados posibles para estos pacientes es algo muy especial. Y casos particulares, la mayor parte de las veces tienen que ver con el vínculo de amistad y con el cariño que se da con los pacientes, pero todos son casos de pacientes ya afinados, entonces sí, va a ser emocionalmente más desgastante ponerme a revivir cada uno de ellos. No, queremos una visión primera, no acabaríamos. Sí, pero
pero es bonito. Hay personas que me hacen sentir parte de la familia. Claro, claro. Sí, como si fuera yo un nieto más. Pues eso está Y- padre. Sí, sí, ahorita digo nieto, espero en algunos años. ¿Dirás hijo? No lo sé. No. Yo Espero en no. algunos años encontrar algún otro término que se adecue, pero estoy Adecue. otro término adecuado. Ok, muy bien, sí. Porque todavía hay esa brecha generacional de varias décadas entre mis pacientes y yo, y entre los hijos de mis pacientes y yo todavía sigue Pero habiendo. pues eres un gran contribuidor de tejer puentes para la intergeneracionalidad, que creo que Sí. mucho de los procesos de comunicación, de acercamiento, tiene que ver con los paradigmas, con los estigmas que tenemos hacia los jóvenes, hacia los viejos, y que van imposibilitando una mejor comunicación. Sí. Sin Sí. embargo, hay países que están haciendo un trabajo impresionante en torno a esto, como estas estancias donde viven jóvenes y viejos. Sí. Wow, eso es maravilloso. Claro, es algo que he tenido la dificultad de lograr en las estancias geriátricas en las que participo, porque frecuentemente externan otros colegas de profesionales de la salud el temor a qué va a pasar si hay contagios, sobre todo de infecciones respiratorias. Pero hay muchos escenarios en donde creo que los beneficios son mucho superiores a los potenciales riesgos. Y qué amable, muchas gracias. Y es además algo que creo genuinamente llena de ternura y de satisfacción a muchas personas mayores el poder convivir con niños pequeños. Sí, sí, sí. Sí, voy a seguir apretando en esa dirección. Eso está muy bien, eso Sí, está muy bien. sí. Y bueno, el tiempo apremia porque el doctor Gustavo Carrión está en un congreso y estamos sobre el tiempo. Todavía es buena hora, ¿Todavía es todavía. buena hora? Sí, sí, sí. Este, Eso lo pedí para llevar porque tal vez no me lo acabe. Ok. Es por eso. no hay que dar explicaciones. Para ti, bueno, tú como médico, Ujú. ¿qué le dirías a las personas? O sea, yo he leído las edades en que es ideal comenzar a acudir a un geriatra desde una perspectiva de prepararse para. Y yo creo que no es ser negativo, dramático, ¿no? O sea, Sí, sí. ¿qué puedes hacer? Yo insisto mucho, sobre todo en un mundo como nuestro país, donde no hay una cultura de la vejez. Hay países, casi ningún país, pero hay países que están dando pasos agigantados en torno, y aún así es muy complejo. Sí, sí. Pero aquí sí todavía estamos muy en pañales, ¿no? Sí. Entonces, Sí. ¿Cómo hacer para que la gente entendamos Ujú. cuándo es el momento, sin risas, sin estigmas, sin estereotipos, Ujú. de comenzarse a preparar? Bueno, debería ser toda la vida, lo entiendo, pero de comenzar a prepararse en un contexto como el nuestro Ujú. para los años que vienen. Sí. Yo me sentiría satisfecho y con muy buena capacidad para servirle bien a pacientes que conozca antes de que cumplan 70 años. 70 años, así es. Creo que la mayor parte de los pacientes... Pero para prepararse, Así es, o sea, si llegan en sus 60 y tantos, creo que todavía hay muy buen margen de maniobra. sí, pues la tasa de vida se sigue acrecentando, ¿no? Sí, y va a hacerse mucho mayor la esperanza de vida en países en vías de desarrollo. Para esta siguiente 2030 se década. espera que en nuestro país haya alrededor de 24 millones de personas Sí. mayores. Sí, Ahorita sí. es más o menos la mitad. Sí, pero una persona que antes de que empiece con cuestiones de perder masa muscular o cuestiones de perder continencia o cuestiones de notar cambios en sus funciones mentales superiores, etcétera, que empiece a trabajar en cuestiones preventivas en sus 60s, es alguien que con una mano en la cintura va a poder disfrutar de los beneficios de ese trabajo de algunos años durante por lo menos un par de décadas después. Sí. Tal vez alguien que esté en sus 50s
no tenga todavía la noción de... ¿O la madurez? La madurez, ajá, la sabiduría, la estrategia de ver tanto por su propia salud, porque creo que la experiencia de la mayor parte en ese grupo de edades que todavía están muy con las presiones laborales, que son personas que todavía tienen un importante rol en la provisión de sus familias, etcétera. Yo les recomendaría más a los que están en esa década de vida de entre los 50 y los 60, que mejor se consigan a un buen nutriólogo de cabecera. Sí, más que pensar en algún médico, que sea alguien que se dedique más a la cuestión del bienestar integral, a la cuestión de la alimentación de calidad, a la cuestión de un sueño de calidad, a la cuestión de mantener una buena salud mental también, que muchos de los que veo que se entrenan actualmente en la ciencia de la nutrición también abarcan de una manera muy profundizada lo relacionado al bienestar integral, o sea, de esas otras esferas de la buena salud. Si pensamos ahora en personas que ya necesiten de un geriatra, lo importante es pensar en todas estas cosas que a veces asociamos con que son esperables para un proceso de vejez, que la mayor parte de esas son situaciones que se pueden tratar y se puede limitar su complejidad a futuro, sus complicaciones, sus síntomas y la forma en la que percuden la calidad de vida de los pacientes. Entonces, no pensar que si alguien empieza con olvidos es normal porque está viejo. Es que sí espanta, Gus. Yo sé que sí. Entonces, si empiezan con olvidos, pensar en atenderlo mejor, oportunamente. Pues lo único que te queda es regresar al lugar de origen donde ibas por algo y revisar y recuperar la memoria. Por lo pronto. Sí, sí. Pero aunque eso esté funcionando, como sea, convendría sentarse con alguien que tenga la expertise de excavar un poquito la situación y ver cómo están el resto de las capacidades mentales. Si alguien empieza con problemas del equilibrio, si alguien empieza con problemas de perder peso, ese tipo de situaciones. Ojalá tuviera, no quiero problemas, pero que fuera un tema de perder peso. Sería muy feliz. No, es cuestión de encontrar el gimnasio adecuado. Sí. Me encanta decir eso y lo aprovecho para compartir con tu audiencia. Yo sería, si tuviera algún capricho que se me concediera para todos mis pacientes, sería que fueran personas musculosas. ¿Qué voy a hacer con mis murciélagos? No importa la cantidad de grasa, no importa si son de talla alta o de talla baja o lo que fuera, lo importante es que tengan músculos fuertes y que trabajen con regularidad. Claro. Y eso hace toda la diferencia, toda la diferencia. Y en el sentido más positivo, por decirlo de algún modo, en términos de pronóstico, de calidad de vida, de control de otras enfermedades. Entonces me gusta decirle mucho al prójimo que no por ser viejos no pueden ir al gimnasio. Claro. Me gustaría ver más personas viejas en el gimnasio, o por lo menos que tengan mancuernas en sus casas. Hablo de hacer pesas. Ejercicios de resistencia. Sí, ligas también son buen ejercicio de resistencia. Muy bien, anotadas para el intercambio navideño. Sí. Pues, ¿qué te digo? Él es mi geriatra de cabecera, por supuesto. Él es quien me sacó del COVID en su momento. Me sacó y trajo a su papá, que era mi enfermero, mi cuidador, se lo trajo marcando el paso. Nos hizo favor de ir a Puebla a vernos, a ver cómo estaba mi oxígeno. Sí me vio, él me ha visto en condiciones muy caídas y le decía yo a mi psiquiatra que pues yo tenía un geriatra de cabecera, y lo digo con mucho orgullo. Gracias. A veces le tengo que hablar por un dolor de panza y normalmente responde, ¿sí? Y pues yo lo que te puedo decir desde donde estoy es mi respeto, mi admiración a tu dedicación, a tu generosidad para con los demás, tu profesionalismo, porque sé que nunca dejas de estudiar, no importa que sean las 3 de la mañana, tú estudias creo que todo el tiempo, cada vez que tienes oportunidad. Como todos, pues tenemos nuestros asegúnes, ¿no? Pero, sí, claro. Pero tu labor es impresionante y la gente te lo reconoce. La gente dice, la esposa de Gustavo es la marca. Sí, Gustavo es la marca. Y yo estoy de acuerdo con ella, él es la marca, porque pues a quien buscan es al doctor Gustavo, ¿sí?
Y yo he escuchado sus llamadas de recomendaciones a los cuidadores y te das cuenta cuando son cuidadores comprometidos con el bienestar y cuando son cuidadores pues que están cumpliendo porque no les quedó de otra y no hay una discordancia, un desentono cuando está dando las instrucciones para cuidar de la persona. Y cuando escuchas a las familias, escuchas mucho amor. En la mayoría de los casos, por lo menos de tus pacientes. Pero sí también, ahora que estaba en mi proceso de jubilación, que ha sido largo y tortuoso, eso es una prueba de vejez, ¿eh? Sí. He tenido oportunidad, a mí me gusta mucho observar a la gente y sus interacciones, y he tenido la oportunidad de observar pues el trato no digno que le dan a muchas personas mayores, gente que apenas si puede moverse y cómo las tratan, ¿sí? Tienen un sistema en el IMSS donde tienen sillas como de central camionera, de estas metálicas, y cada vez que cambia tu turno te tienes que levantar y cambiar de silla y recorrerte. Ajá. ¿Sí? Si yo la primera vez que hice 6 horas esperando y no lo logré, 6 horas estuve arriba y abajo, al otro día yo no me podía levantar de lo que me punzaban las rodillas. Sí, Entonces, hay tantas cosas que normalizamos, que invisibilizamos, y como familia más, como familia muchísimo más. Entonces, pues tenemos mucho que aprender, mucho que hacer, que construir, que abrazar, sí, como proteger, en términos no de dependencia, sino en términos de cuidado, insisto mucho, de dignidad, de darle el reconocimiento de persona a un mayor. ¿Sí? Entonces, pues, observar gente es un buen laboratorio. Pues, y pues ya decirte, pues sigue este camino, yo sé que es arduo, yo sé que también hay circunstancias de vida que nos complican mucho seguir con nuestras cosas, sin embargo, pues eres un chavo bien resiliente. Gracias. Sí, tiene un reto, él toca maravillosamente la guitarra, es oído completo y se está desperdiciando el doctor, entonces tiene el reto de regresar a Monterrey, sacar su guitarra, rehabilitarla porque seguramente necesita rehabilitación y tender puentes con los que más aman con su música. Yo recuerdo cuando estaba en la adolescencia, seguramente en temas atormentados, amorosos y no amorosos, tocaba su guitarra y la tocaba con tanto sentimiento, con tanta dulzura, que ayer le decía yo, necesitas darle eso a tu familia, es importante. Sí, eso fue una muy como sentida en el buen contexto de esa recomendación. Me abrió los ojos a pensar que a veces estando tan inmiscuido en el trabajo y en mantener el óptimo desempeño y mantener la mejor actualización, etcétera, haber dejado pasar ya, pues mi hijo mayor ya tiene 6 años. Y la música la dejaste hace rato. No me ha visto tocar la guitarra más que en 2 ocasiones. No, eso no está bien. Entonces, totalmente tienes razón. Y tienes que rescatar la canción que era del ratoncito y la leche, ¿o qué? Ay, no me acuerdo. ¿Cómo era la de la leche? Que tomaban leche y se caía y... Tenías tus algo había puesto una canción de... Sí, era un animalito que al final iba a jalarte los pies o... No me acuerdo. Sí, y la gente se divertía muchísimo. Sí. Pero déjenme decirles ya, para despedirnos, que este cuate, además de geriatra, si vuelve a tocar un instrumento, le pueden poner el instrumento que quiera. No lo va a tocar con maestría porque se necesita práctica, pero lo va a resolver. Entonces puede tocar un oboe, puede tocar una guitarra, puede tocar un violín, puede tocar un piano. La música no es un obstáculo para ti. Y te lo digo como vieja también. Sí, como vieja, como adulta mayor, persona mayor, la música es conexión. Sí lo es. Sí. Entonces... pues wow, sería un combinado. Y a continuación va a interpretar el canon de Paje de la guitarra, el geriatra Gustavo Carrión. Sonaría muy bien. Sí, sonaría muy bonito. Yo tengo tarea para mi siguiente entrevista. Sí, y para la próxima vez que nos veamos. ¿Cómo he avanzado en ese rubro? Espero que sí. Vas a tener que comprarle guitarra a Emi. Sí, ojalá que le guste. Yo creo que si te ve, posiblemente te imite y habría que investigar si va a tener ese oído completo que tú tienes. Pues por lo pronto tiene ritmo.
Eso es bueno. Pero sí, ya veremos. ¿Sí? Ya veremos. Ok, Gus, te agradezco con todo mi Al corazón contrario, al haber contrario. logrado esta entrevista tan difícil de lograr. Se pudo por fin. Pero se pudo y pues yo agradecida Gracias. de tu vida, Gracias. agradecida de que estés en mi vida, Gracias. agradecida de tener un geriatra de cabecera, ¿sí? Sí. Agradecida de tu amor hacia tu padre y hacia mí, Gracias. de tu compañía, de tu presencia, aunque luego no hablemos en mucho tiempo, pero sabemos que ahí estás y eso es fundamental. Y tú sabes que aquí estamos. Sí. ¿Sí? Sí. Pues amigos, amigas, amigues, les agradezco muchísimo el favor de su atención. Les invito a escucharnos en la plataforma de su preferencia, a seguirme en la cuenta de Instagram que se llama 60 y qué, a seguirme también en YouTube y a darle a la campanita para que sepan cuando hay episodio nuevo, que es todos los jueves. A partir del primer minuto del jueves ya está publicado el podcast. Que me escriban, por ahí he estado empezando a recibir más mensajes y eso me conmueve muchísimo, lo aprecio muchísimo. Gracias, gracias, gracias y no nos dejen solos, los necesitamos, seamos comunidad. Thank you.